God bless you. We're going to be talking about the blessed life. We've been talking about the Holy Spirit and how the Spirit came to empower the church and empower us as Christians and help us to be guided by the Holy Spirit to live a Christian life. So we're going to be talking about some of the things that we need to do in our part, besides just waiting for the Holy Spirit to do something, for us to do something also. So, hemos hablado, en estas últimas semanas hemos hablado sobre el Espíritu Santo y cómo nos ha ayudado, nos ha fortalecido y es el que nos da ese poder. Ahora lo que nosotros vamos a hablar y vamos a, ¿verdad? Para aprender un poco más de cuáles son las cosas que deberíamos de hacer para agradar el Espíritu. Amen. So one of the things that we have to understand as being a Christian or accepting Jesus as your personal Savior, we think that's all we need to do. That's really it. But that's just the beginning of what God wants. It's really an adventure you're going to be going on. And there's other steps that you need to do so you could be strong and that the Lord will be able to bless you the way He wants to bless you. So, muchas de las veces pensamos que ya aceptamos a Jesús y es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es nomás estar conformes con eso, pero así no es. Vamos a aprender las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas, las cosas que necesitamos hacer para no nomás llevar una vida a gusto y de confort y sin hacer nada. Vamos realmente, ¿verdad? Leer versículos, ¿verdad? Que nos van a apoyar, que nos van a ayudar y más que nos vayan a instruir para darnos fortaleza. Okay, one of the things that we are going to be talking about, and I hope nobody turns off, or gets off and say, oh no, she's going to be talking about tithing. And you're wondering why it's so important. Tithing basically is a law of God. God set it up. Not because God needs money, not because God needs you to give Him stuff. God wants you to show Him that you trust Him. That's one of the reasons for tithing. So, lo que vamos a estar hablando hoy en esta tarde es sobre el diezmo. Y esperemos que muchos de ustedes no nos apaguen y realmente que nos acompañen para que ustedes aprendan realmente por qué es importante el diezmo. Y no es porque Dios necesita de nuestro dinero, no. Es más, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes y más que eso también que nosotros sepamos también que podemos confiar en el Señor con todo, ¿verdad? Con todo nuestro diezmo. So we're going to be looking at Deuteronomy chapter 14, verses 22 and 23. We're looking at the Old Testament because that's when it started. Really, tithing even started before then. Cain and Abel did an offering to the Lord. That was a part of their harvest. That was the first crop of their harvest. And they brought it into the Lord. Cain's was not accepted. And a lot of people wonder why. Why did not God, he brought the fruits, the first fruits. Abel brought a lamb, an animal that he sacrificed to the Lord. So why wasn't Cain's accepted but Abel's was? And we're going to be looking at some of the attitudes that we have, but also the importance of looking at the Old Testament and following through to our time right now. So, vamos a estar fijándonos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, y vamos a estar mirando, ¿verdad? Caín y Abel, para aquellos que saben,
la ofrenda de Caín no fue aceptada, ¿verdad? Y muchas veces se pregunta a la gente, pero ¿por qué no? Si fue lo primero de la fruta que él cosechaba en dar. Y la ofrenda de Abel sí fue aceptada cuando él llevó pues el ganado que él criaba, ¿verdad? Y con todo esto vamos a mirar las actitudes también que nosotros tomamos cuando nosotros damos nuestra ofrenda. Okay, so Deuteronomy 14:22-23, the Lord is talking to the people of Israel. And it says, be sure to set aside 1/10 of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine, and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God, at the place he will choose and a dwelling for his name, so that you may learn to reverence the Lord your God always. Y así lee capítulo 14, versículo 22 y 23. Cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. So we learn here that the tithing is supposed to be taken to where the Lord dwells. And as of our time right now, that's the churches. It depends on what church you go to, where you get spiritually fed. That's where your tithing is. And the tithing here is talking about the fields, because that's what the people, how they earn their funds or their money or their, they harvest it. They didn't just go to a bank and take money out. They went ahead and planted or raised animals, and that's what they brought to the Lord. Okay. Y como podemos mirar aquí, el diezmo se lleva en donde está el Señor, ¿verdad? Y para nosotros hoy en día puede ser a nuestra iglesia donde llevamos el diezmo. Y en este entonces el diezmo era, ¿verdad? La cosecha de la gente, la fruta, la verdura que cosechaban, el ganado también. Por eso es que nos estamos fijando que en aquel entonces era muy diferente a hoy. Hoy, ¿verdad? Fácilmente uno puede hacer un cheque o sacar dinero del banco para entregar su diezmo al Señor. So we find here that the Lord was going, and the reason he said he did this so that you may learn to reverence the Lord your God always. And that's basically, remember where you get your strength, your ability to work. I've heard some people say, well, I make money and, it's because of my strength. Well, if you didn't have a health, if you weren't healthy, and you weren't have the job you have, whatever reason that you have your job, and you could say, I went to school, I learned. But God supplies all of those things for you. And that's the blessing he gives you. You have a job. If you don't have a job, you know the struggles that you're going through. But God still wants you to understand that he needs to be reverenced. The 10% or the tithing doesn't necessarily need the money if you're not working, but it's your time. Do you give 10% of your time to the Lord? Do you talk to him? Do you read his word? Are you giving any of that time to the Lord? Okay. Y como podemos mirar en lo último del versículo 23, donde dice, así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Y esto es importante de reconocer, porque muchas de las veces mucha gente piensa que por mi propia fuerza saco el trabajo adelante, sin reconocer que Dios es el que nos da esa fuerza, ¿verdad? Nos da esas
esas ganas, la salud, ¿verdad? Que necesitamos para poder trabajar. Entonces, ¿verdad? Es importante que nosotros reconozcamos también que el Señor suple cada necesidad, especialmente en estos días cuando hay gente que todavía no ha podido trabajar o si ha podido trabajar muy poco. Y en cualquier situación, el Señor es el que está allí dándonos, ¿verdad? Esa fortaleza, esas fuerzas para poder seguir. Porque en todo esto, cuando nosotros estamos batallando, tenemos que aprender que tenemos que tener ese temor de Dios. Y no nomás es cuestión de la ofrenda en cuánto dinero le vamos a dar, pero también la ofrenda de nuestro tiempo, nuestro talento. Le estamos dando, ¿verdad? Ese 10% de nuestro tiempo al Señor. Estamos leyendo su palabra, estamos estudiando, estamos orando. Eso no nomás significa lo que uno da de dinero, pero también de nuestro tiempo y nuestro talento. So, I had someone that told me once that, her Social Security is real small. She's already retired. She didn't get anything but her social. So she was having a little bit of financial problems, but she is a Christian. She loves the Lord. She trusts the Lord. She knows the Lord is with him. And so what happened was that she had a bill she had to pay. And one of the things, and it was not too long ago, about a month ago, and she didn't have the funds to pay the bill, and she was just seeking from the Lord. So he says, Lord, I trust you, she's always paid her tithes. She's always done, given her offerings for the churches. And, she was telling me, she was all excited that she went to her and, expecting that her lights were going to turn off and whatever. She went to her mailbox and she received a check. And it was a check that was owed to her a while back. That really helped her a lot to cover the bills. And not too long afterwards, and maybe the third time the mail came, she received another check, and this one was from someone that God had put it in their hearts to send her that money. It wasn't that was owed to her. It wasn't something that she did to receive it, but she received it because God put it in someone else's heart to give it to her. It was a gift of old friends that she had, and that the Lord had told them to give her this money, and it was enough to cover all the bills that she needed. So she was all excited. She was just praising God because of it. That's the kind of God we serve, when we trust him and we believe in him. So, no hace mucho una señora que conoce Mom estaba teniendo unos problemas financieros. Ella le llega su seguro cada mes, pero es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿verdad? Ella en todos los años que ha ido a la iglesia ha sido muy fiel con sus diezmos. Entonces, ella, ¿verdad? Ella confía en el Señor, que el Señor la iba a ayudar. Pero también, ¿verdad? Siempre viene ese miedo, ese temor de que ¿cómo le voy a hacer para pagar este bill? Pero reconociendo eso, ella se puso a orar y le pidió al Señor. Y después ella fue a su buzón y allí había un cheque. Y ese cheque le iba a ayudar con ese bill que ella tenía. Y luego pasaron los días y luego otra vez de nuevo revisó el buzón y había otro cheque allí. Y lo bonito de este otro cheque que recibió esta hermana es de que no era dinero que gente le debía, pero era de una amistad que ella tenía, y el Señor le había puesto en su corazón de esta amistad de mandarle cierta cantidad a esta hermana. Entonces, cuando esta hermana recibió este cheque, realmente ella pudo mirar, ¿verdad?, que el Señor suple cada necesidad. Y verdad, con ese temor que ella tenía de cómo le iba a hacer para pagar los biles,
pero poniendo toda su confianza en el Señor le enseñó que, ¿verdad?, que ella no la iba a abandonar, que ella la iba a ayudar. So we find that, when we trust the Lord and leave it unto Him, that God always supplies our needs. There's never a time that, I've been a Christian for 54 years, and all that time that I've been a Christian, He has never abandoned me or left me without. And it's very important for us to realize that God always supplies our needs when we trust Him. We have to believe in Him and we have to trust Him. And we have to say, okay, Lord, You are my Father, You are my supplier, You are my everything, and I'm going to give it to You, God, and just praise Him for it. Even before you get it, give Him the thanks that you're going to get it, because you know that He's going to give it to you. Okay? So, ¿verdad? Tenemos que entender que el Señor suple cada necesidad, ¿verdad? Él nunca nos deja, nunca nos abandona, pero también nosotros tenemos que confiar en el Señor, no tener esa duda que Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y aún así, antes de recibir algo del Señor, deberíamos de darle gracias por eso, ¿verdad? Gracias, Señor, porque yo sé que Tú vas a suplir cada necesidad. Aunque todavía no llegue ese cheque que estamos esperando, pero dándole gracias al Señor porque sabemos, ¿verdad?, que Él es el que está en control de la situación y Él va a suplir cada necesidad. So we find that God wants to bless us. He wants to bless us, but we have to show Him that we believe, that we know. I'm just going to share one experience I had a couple of years. Well, my kids were little at that time, and my husband had just started a company, and my husband is the person that pays the workers before he pays himself. So the workers always got paid first, and sometimes we didn't get paid. And because I knew that, I always bought rice, beans, and whatever I needed, volume, I bought quite a bit. But I had the PG&E I had to pay, and I was supposed to pay our tithes. So I went to church, and I knelt and I asked the Lord, this money that I'm gonna give it to You because that's what I'm supposed to do. I trust You, and I believe that You're going to supply the need. And so I paid. I think I only left $5 in our checking to pay the tithe, and that's all. And the next day, which was going to be Monday, they were going to come in and turn off our PG&E. And I didn't have any more milk in the fridge for the kids. So, but I trusted the Lord, and I came out and I was rejoicing with the Lord. I really, really knew that God was going to supply. Saw my husband outside, and he was talking to a sister that we've known for years, one of our seniors, and she called him over, and she was talking to him, and I just saw him talking to her, and he usually talks to everybody, so I didn't think anything surprising. And then my husband comes to me and he goes, Sister gave me this. It was a check. And he goes, and I did her roof about 5 years back, and she forgot that she owed me this money. And when I saw the amount, paid our PG&E, I was able to buy groceries. I was able to buy everything that I needed for the house. And that's when I really started praising, realizing God supplied my needs because I trusted Him. I believed that God can do it. And there's a scripture in Deuteronomy 15:10. Very important for us to understand what the Lord is saying there. It says, "Give generously to them, and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work, and in everything you put your hands to." Never give to the Lord with, "I'm sorry, I have to give it." Never give to the Lord because you're obligated to give it. Okay. I said a lot. No, that's okay. I got you. I got Okay. you. So, el Señor nos quiere bendecir, hermanos. Y un ejemplo muy bonito y yo ya, ¿verdad? Conozco esta historia de mi suegra, que hace años, cuando todos sus hijos todavía estaban chiquitos, en ese tiempo mi suegro había comenzado su compañía.
Y mi suegro es el tipo de persona de que él siempre le paga primero, ¿verdad? A los demás antes de que él, ¿verdad? Él agarre su cheque. Y pues resulta que esa vez él no se pagó por tal de, ¿verdad?, pagarle a sus trabajadores. Um, entonces a Mom le llegó el bill de la luz y estaba, oh Señor, tengo el bill de la luz, pero también tengo que dar el diezmo. Entonces Mom oró y ella fue fiel al Señor y le dio el diezmo al Señor. Y verdad, y lo puso todo en las manos del Señor de, ok Señor, tú me vas a ayudar con este bill. Entonces, y ni siquiera había leche en el refri para los chiquillos. Entonces, y era nomás $5 en el banco que tenía Mom. Entonces ese fue el domingo y luego el lunes llega una hermana de la iglesia y hace unos años mi suegro le había, ¿verdad?, sido un trabajo en su casa, en el techo creo. Entonces la hermana se le había olvidado que le debía dinero a mi suegro. Entonces como Mom miró a Dad platicando con esta hermana, pues Mom no pensó nada porque pues como mi suegro le encanta platicar. Entonces ya cuando entró le dijo, mira Sandra, y era un cheque y justo le alcanzó a Mom para pagar el bill de la luz, para comprar leche y el mandado y todo lo que les hacía falta, ¿verdad?, ahí en la casa. Por eso es bonito reconocer que en veces cuando uno se mira que las cosas están apretadas, hermanos, pero cuando uno realmente alaba al Señor de ese modo con su diezmo, el Señor bendice. Y como vamos a leer aquí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, no seas mezquino sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que tú emprendas. So one of the hardest things for human beings, for all of us, is really the hardest thing to do is to trust God, especially in our finances. It's like, the wallet doesn't open. When the offering passes by, we give the change. Not no more. Now there's, you go online and give the change. But it's hard to, a lot of people think, oh, the pastor just wants the money, and it's not true. If anybody knows the pastors that work hard, and they also have to supply all the needs of the church. So we find all these things that come into play, and especially with our finances, and this is one of the things that God needs us to realize. We say we love the Lord. We're ready when Jesus comes for us, but do you trust Him? That's a question I'm going to ask all of you. Do you trust Him? Trust Him enough to give Him your finances? Trust Him enough to let everything that you have in your hands go to the Lord? That's what God wants of it. That's what He asks of the church. And here in the verse, Deuteronomy 15:10, it says, without a grudging heart. Give the Lord a joyful, be happy that you're being able to give to the Lord. Because He's the one who was able to get you the job and the strength and the ability to work. So, una de las cosas más difíciles para mucha gente es, ¿verdad?, confiando el Señor con la cartera, con el dinero, ¿verdad? Y en veces mucha gente piensa que, pues el pastor nomás es el que quiere mi dinero, pero también tenemos que reconocer que muchos pastores, que siendo pastor es su segundo trabajo. Now, I know Mom didn't say this in English. Yo sé que Mom no lo dijo esto, pero yo lo estoy diciendo porque yo conozco a varios pastores que no nomás pastorean una iglesia, pero también tienen un trabajo secular. ¿Por qué? Porque en veces es necesario, porque ellos tienen familia y ellos también tienen que ver por su familia. ¿Ok, hermanos? So, no nomás es que los pastores
quieren, demen y quieren dinero, no, porque con el diezmo también eso suple la necesidad de la iglesia, ¿ok? So, es importante que, ¿verdad? Que la iglesia reconozca eso, que no nomás es por estar de pediches, pero es porque hay necesidad en la iglesia, ¿ok? Amén. Y tenemos que confiar en el Señor, que Él es el que va a suplir cada necesidad, porque Él es el que nos da el trabajo, el que nos da la salud para poder trabajar. So we find that, how much do you trust God? Do you really trust Him? If you trust Him, then you should trust Him with your funds, with your money. If you trust Him with your life. If you trust Him with the life of your children. To trust God is to give it all to Him because He gave it to you in the first place. So one of the things that we need to do is and the Lord wants to bless. He does want to bless, but it's kind of hard to bless someone that doesn't trust you. It's kind of hard that He wants to bless you, and He still blesses you sometimes. He gives you what you don't expect because He loves you. But if you trusted Him the way you say you do, you're going to receive even more blessings that you even imagine. And that's all in the scripture. Okay. So, entonces, ¿realmente confiamos en el Señor? Si realmente nosotros somos personas que decimos, sí, Señor, yo confío en ti. Y no nomás con nuestras finanzas, pero con nuestra vida, con los hijos, ¿verdad? Con todo. Porque el Señor quiere bendecir. Esa es la cosa que, ¿verdad? Nosotras queremos que entiendan que el Señor quiere bendecir. Y cuando uno confía en el Señor te va a bendecir. No quiere decir que el Señor, si hay un poco de temor y la gente no está al 100 con la confianza, el Señor aún te bendice, pero no te bendice como Él quiere. Y esas bendiciones vienen cuando realmente nosotros confiamos totalmente en Él y no tenemos ese miedo, ese temor de decir, ok, Señor, mira, aquí te lo entrego todo, es tuyo. Y cuando el Señor mira que nosotros nos humillamos de esa manera, el Señor abre esas puertas de bendición para nuestras vidas. So I'm going to give you some verses. I'm not going to read them because I want to get down to the second part that I want to talk to you about. But Deuteronomy 28, 8 and 12. Read it there at your house. Read those verses. And it talks about how God is willing to bless you, open the gates of heaven to be able to bless you. And He's talking to Israel, but He's talking to us also. Now, what is a blessed life? How do you understand having a blessed life? Having a kitchen full of food, or having a brand new car, or having a brand new house? What is a blessed life? Many people would associate a blessed life with, I had one of my sisters, when her dream to be wealthy was to have a chandelier in her family room and her dining room. She bought her dad helped her buy a house, and she bought the house, and she didn't buy any furniture. She bought a chandelier, sleeping on the floor with a chandelier, thinking that made her wealthy. And so we have to be careful of how we see a blessed life. Okay. Entonces, no lo vamos a leer, pero ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 8 y 12, ¿verdad? Allí el Señor indica que nos quiere bendecir. Pero realmente, ¿qué es una vida bendecida? Mucha gente quizás piensa que es, que la hielera está llena de comida, tienen hogar, tienen carro,
porque muchas de las veces uno dice, ay, pues tienen todo, ¿verdad? Entonces tienen una vida bendecida. Um, la tía, la hermana de mom, hace años, para ella pensaba que si ella tenía no sé cómo decirlo en español, hermanos, pero un chandelier, es algo muy fancy, que ella pensaba que si yo tengo eso en mi casa, uff, ¿verdad? Eso significa que yo soy de dinero, ¿verdad? Pero el caso no es eso. Aunque uno tenga y unas cosas en su casa, eso no significa necesariamente que uno vida tenga una vida bendecida. So we find here the blessed life definition that the blessed life says is the blessed lives means having supernatural power working for me, and that's God working for us. He's right there, but again, you have to trust, you have to believe, you have to know that He's going to be the supplier of your needs. So it's important for us to do this and understand the aspect of a person's life. Consider its health, relationships, work, family, emotions, and thoughts. These are things that God wants to bless you to be able to succeed in. You know, a lot of people that you might be listening right now and you're having problems with your relationship. Maybe you're married and you're having a hard time with your husband, or maybe you're dating and you're having a hard time with your boyfriend. When you trust God and you believe in Him and you know He's on your side, God is going to give you the best. But you have to trust in Him. And sometimes God tells you that's not the guy for you, but you think, well, he's good looking, he must be him. No. Trust in the Lord. He will give you the best that works for you. Okay. Y tenemos también que, ¿verdad? Confiar en el Señor, que Él nos da como un poder supernatural. Y es lo que trabaja ¿verdad? Por nosotros. ¿Verdad? Pero también entendiendo que el Señor quiere bendecir varias áreas en nuestras vidas, como la salud, el trabajo, la familia, nuestras emociones, nuestras relaciones con la gente, porque el Señor más que nada nos quiere bendecir en esas áreas, pero tenemos que confiar, porque ¿verdad? Muchas veces nos ponemos tercos y, ¿verdad? No, Señor, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando se amachan de que no, yo me voy a casar con esta persona, pero si esa persona no es la indicada que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como digo, muchas veces uno es terco en eso y tenemos que confiar en el Señor, porque el Señor nos quiere dar lo mejor, ¿verdad? Tanto como en nuestras relaciones, cuando uno es casado o entre familia, el Señor quiere trabajar por medio de esas relaciones también. So we find that tithing, giving our tithes, is life-giving, is liberating, because one of the steps, like I said, the hardest thing to do is open your wallet, because you think someone's going to take what you have. But the most important thing here is that when we give our tithes at 10%, God's not even asking a lot. He's only asking 10 cents for every dollar. You get the 90%. You know, He liberates. There's a liberation in there. Truth in what is in the Scripture. And the truth that's in the Scripture. It's giving us this freedom that we could adapt into receiving in our lives. And trusting in Him is the most important thing. Okay. So, cuando nosotros damos nuestros diezmos, hermanos, es algo que nos da una libertad, y esa libertad solamente viene cuando nosotros confiamos en el Señor.
pero como habíamos dicho, muchas veces lo más difícil para mucha gente es abrir la cartera, ¿verdad? Para dar. Y la cosa aquí, hermanos, es que el Señor nomás nos pide el 10%. No está pidiendo mucho, ¿verdad? El Señor requiere el 10% y, ¿verdad? Y el resto del 90% se queda con nosotros. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ese pensamiento de que, ¿verdad? Los primeros frutos son para Él y solamente podemos tener ese entendimiento cuando realmente confiamos en el Señor. So we're going to read a little bit of Exodus chapter 13 and verse 2, what it is that the Lord wanted of the Israelites. And he also, what he wants of us. And it says here, consecrate to me every firstborn male, the first offspring of every womb among the Israelites belongs to me, whether human or animal. Ahora vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Conságreme el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. So we find here that the Lord, it's kind of a little bit like saying, okay, they belong to me, the firstborn. The first crop that you collect, the first thing that you bring in. This is, and the reason the Lord is saying that is, I don't know how many of you sit down and pay your bills before you pay your tithes. In the beginning I would do that, and then I realized, no, that's not what God wants. And I started paying my tithes before I paid my bills. And when I paid my tithes first, I started seeing that the Lord was supplying the need for the bills. It was like, oh, okay, that's the way it works better. And so I learned that a long time ago. As a young Christian, I learned, okay, I pay my tithes first, and then all the bills will come. I've heard people say, well, I can't pay my tithes today because I have to pay this bill or that bill. That's not trusting God. That's trusting your money. And if anybody knows, your money is not as valuable as it used to be. So we need to realize you give the tithe first, then you pay your bills. And you're going to see how the Lord is going to bless you. But give what God belongs to God first. And this is why he is saying here, the firstborn or the firstborn male, the firstborn belongs to the Lord. The first thing you get belongs to God and not the leftovers. Okay? So, como podemos mirar aquí en este versículo, ¿verdad? Es que todo pertenece al Señor, ¿verdad? Lo primero, los primogénitos del vientre, los primeros machos de los animales. Esto es lo primero en ese tiempo para los israelitas para dar. Entonces, es lo que requiere también el Señor de nosotros, que de lo primero que nosotros recibamos, eso es lo que nosotros deberíamos de dar al Señor. Y muchas veces antes Mom lo que hacía es ella pagaba sus biles y luego el diezmo, pero conforme pasó el tiempo ella aprendió que cuando ella pagaba el diezmo primero y luego los biles, el Señor suplía cada necesidad que ella tenía, ¿verdad? Y muchas de las veces uno lo hace al revés, ¿verdad? Porque ponemos más confianza en el dinero que en el Señor, y así no debería de ser, ¿verdad? Lo que queremos que aprendan es que es muy importante, hermanos, de que cuando ustedes reciban algo, lo primero es para el Señor, siempre, y luego ya lo demás el Señor, ¿verdad?, va a suplir.
So we find here the Israelites had to learn, and we are always learning from God. And the Israelites had to learn to give the first. And now I'm gonna skip one of the verses I'm gonna read, and I'm gonna go to another verse that's in the scripture. God gave his firstborn. The idea was that the first born animal that was born, a lamb, would be redeemed or sacrificed. And the ones that were sacrificed had no blemish in them. They had nothing wrong with them. That was the first one that was sacrificed, the one that had no blemish, nothing was wrong with it, and that would be given straight to God. And Jesus, or the Lord, or God the Father, used that as an example for us to see how God did the same thing by sending his son to die for us. And that's in John 1:29. This is John the Baptist. Before he baptized Jesus, he saw him coming towards him. And he says, the next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." So we find here that Jesus was God's tithes for us. Could you imagine? Jesus is God's tithe for us. John called him the Lamb of God who takes away the sins of the world. And, that was the firstborn for God the Father here on earth. And he was going to be sacrificed for us. He had no blemish, he had no fault. He never sinned, he never did anything wrong. But he was going to be sacrificed for us. And we have a hard time giving 10 cents of every dollar that we receive. And God gave his best. And that was his son. Giving the first. Okay. So, vamos ahora a leer el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y lee así: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, aquí siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Como los israelitas tuvieron que aprender que Dios Padre dio, ¿verdad?, a su Hijo, ¿verdad?, para redimir, para sacrificar, que no hubiera ninguna mancha, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, realmente fue por amor a nosotros, hermanos, porque, ¿verdad?, Jesús fue ese Cordero sin mancha, sin pecado, y Él fue el diezmo que Dios dio para nosotros, ¿verdad?, para que Él quitara el pecado de este mundo, ¿verdad? Alguien que nunca, ¿verdad?, que nunca tuvo pecado en su vida, que fue perfecto, que fue sin mancha, ¿verdad? Y imagínense, hermanos, que Dios dio su único hijo para nosotros, y aún hoy en día hay personas que ni siquiera pueden dar ese 10%. ¿Qué es el 10%? Pues 10 centavos un ejemplo, 10 centavos de $1. Y a veces a la gente se le hace muy difícil dar esos 10 centavos. Y Dios Padre dio a su único hijo. Hay que reconocer ese sacrificio, hermanos. Y si Dios pudo dar a su único hijo, ¿qué nos cuesta a nosotros dar el 10%? So we find that, Jesus was God's tithe for us. And one of the things that, and everybody knows this verse, John 3:16. We all know it. We say it, you can memorize it, you've read it probably many a time. But I want you to really think about what he's saying here. For God so loved the world. Are we lovable? Think of what's going on right now. We can't even see
because a person has a color, or because they're brown, or because they're black, or because they're, whatever color they are, they're red, or whatever color they are. We put a distinction in them, but here Jesus says, the scripture says, for God so loved the world. He loved us in spite of our humanity and our sinful nature that we have, our prejudice. He loves us. And the wonderful thing is, he doesn't see us in color. He doesn't see us with our faults. He sees us with compassion and mercy, and he wants you to realize that he's here for you. But you have to realize and trust him. So I'm going to finish reading John 3:16. He gave his, God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So all he wants you to do is believe in him. Trust him. Trust him. I mean, how bad could it get? You're already, a lot of people are already beyond hell for themselves, but Jesus is there for them. Okay. Ahora vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Y este es un versículo muy reconocido por mucha gente. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en este momento, hermanos, con lo que estamos viviendo, nos tenemos que preguntar si ¿verdad? Nosotros somos dignos de ser amados, ¿verdad? Por todo el prejuicio que se mira, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Que si tú eres de esta raza, que si tú eres, ¿verdad? Cierta, color, ¿verdad? Si eres morenito, si eres, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Pero y la cosa es que mucha gente, ¿verdad? Nos ponemos ese prejuicio en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ama a pesar de cómo es uno, ¿verdad? Con tanto prejuicio, porque el Señor no nos mira con, ¿verdad? Con nuestras culpas. El Señor nos mira con compasión, con amor, con misericordia, con gracia, y ¿verdad? Tenemos que entender y confiar en el Señor cuando nosotros estamos al borde de, ¿verdad? A punto de tener todas estas emociones de prejuicio que no deberíamos de tener, porque como hermanos nos tenemos que amar uno al otro y tenemos que orar uno por el otro. So right now in our time, one of the things as we as a church, as a body of Christ is really to pray and seek God to break this hate that's around. This is not of God. And I was talking to someone today and he said, why is this happening? Why is this, everybody, God, it's funny that when things go bad, you blame God, and when things go good, you did a good job. And the thing is that human beings, we are the ones that are destroying our world. Everybody's saying, well, God, why are there wars? It isn't God that put the wars, it's human beings. Read the scriptures. God tries to direct man one way, and man decides to go his own way, and wars and prejudice and hate and anger and all frustration and everything that's going on in our times right now. That's what happens because they don't have someone they could trust in, and that's Jesus Christ. He doesn't look at us by color. He doesn't look at us by race. He doesn't look at us because we're drug addicts. He doesn't look at us because we're
prostitutes, He looks at us with compassion. He looks at us with love. And He looks at us so we could come to Him. And, tithing is giving to God what God already gave you. He gave you that job. He gave you that. One of the things I work, or I retired already, but when I went to work at a college, I was like, goodness, what am I doing here? I didn't expect to ever be able to work in a college. I went to high school, that was it. I took a GED, that was it. So I really wasn't, I was a mom. I was 40 years old, going back to school. I was going with my sons. They were going to school with me, college. And I wasn't expecting to find the job that I did find for 24 years, almost 25 years. But I prayed and asked the Lord, wherever you want to put me, because I've always believed that God was directing my life. And God gave me that job. And I praised God every day for that job. When it got hard, I just praised God, asked Him for help so I could learn more. I met some wonderful ladies and friends at that job, and they're still my friends now that I'm retired. But it was God that I trusted to be able to give me that job. And it was God that gave me and put me where He wanted me to go. So, how much do you trust God? I'm asking you that question. How much do you trust God? And do you trust Him enough to give Him your all? All you have to do is say yes, and He'll give you miracles that you would not expect. Yes. So, hermanos, como iglesia, nuestro deber es de orar para quebrar todo este odio que estamos mirando, ¿verdad?, a nuestro alrededor, ¿verdad? Y muchas de las veces cuando cosas feas suceden, la gente es muy rápida en por qué está sucediendo todo eso, por qué pasa todo esto. Y muchos, porque Dios permite. Y la cosa aquí, hermanos, es que el Señor no quiere que nosotros nos odiemos, ¿verdad? Pero cuando las cosas no van bien, la gente es muy rápida ¿verdad?, echándole la culpa a Dios. Pero cuando las cosas van bien con uno, ¿verdad?, uno solito, porque yo hice buen trabajo, ¿verdad? Y nunca dándole, ¿verdad?, ese honor al Señor. Entonces, ¿verdad?, porque los humanos, nosotros somos los que andamos destruyendo todo, ¿verdad? Porque el Señor nos quiere dirigir de verdad para un camino, pero el humano siempre le quiere llevar la contraria e irse por otro lado, ¿verdad? Porque, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, que el Señor, Él no mira si uno es, ¿verdad?, si uno es mexicano, si uno es americano, si uno es de África o ¿verdad?, X razón. El Señor nos mira con compasión y amor, aún así los que son adictos, los que tienen problemas, ¿verdad? El Señor nunca va a mirar a alguien y decir, no, ese no lo quiero porque está muy metido en la droga, no lo quiero porque, ¿verdad?, son personas de la noche. No, el Señor, como somos sus hijos, el Señor nos quiere, ¿verdad?, tal y como somos. Y muy rápidamente, cuando Mom decidió regresar para atrás a trabajar, fue porque ella empezó a tomar unas clases en el colegio. Entonces Mom decidió, ¿verdad?, orar y pedirle al Señor que le diera dirección en su vida, en donde es que Él, ¿verdad?, la quiere poner. Y el Señor la pudo bendecir en un trabajo en donde estuvo por 25 años. Apenas este año se jubiló, pero durante ese tiempo que ella estuvo trabajando, pudo conocer a muchas personas buenas, ¿verdad?, que todavía tiene contacto con ellas. Y sí, Mom también tuvo sus días difíciles en el trabajo,
pero también sé que Mom, ¿verdad? Siempre ha sido fiel con el Señor y el Señor siempre la ha cuidado y siempre ha guiado su vida. Y, ¿Y por qué? Porque Mom decidió a poner toda su confianza en el Señor. So if anybody's out there listening and you're not happy, you don't have what you want or whatever, trust God. All He wants you to do is just say, God, forgive me, help me, and He's right there for you. All you have to do is ask Him. There is a phone number you can call. I know Esteban's gonna put it. Pastor Esteban's gonna have it there. Email that you could send if that you need any help whatsoever. We're here to help for you and pray for you and assist you in any way we can. Give it over to the Lord. So, hermanos, si en este día no se encuentran con gozo, ¿verdad? Con felicidad, ¿verdad? Les recomendamos que confíen en el Señor para que Él les ayude durante este tiempo, ¿verdad? Porque el Señor está allí para ayudarte, para guiarte, ¿verdad? Para perdonarte. Y es nomás simplemente, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que venga a tu vida. Esteban puso un número allí donde pueden hablar ¿verdad? Para nosotros poder ayudarlos en como podamos, hermanos, porque de eso se trata, ¿verdad? La iglesia, de ayudarnos uno al otro, ¿verdad? Por eso somos llamados, hermanos, no nomás de decir, no, estas bendiciones nomás son mías y aquí se van a quedar, no. Es para que la bendición que el Señor nos da es para que nosotros bendigamos también a los demás. Porque no deberíamos de tener esa actitud de, ¿verdad? Como decía mi mamá, el rastrillo, todo para acá y nada para allá. Así no trabaja, hermanos. Cuando el Señor bendice, es bonito cuando nosotros podemos bendecir a los demás. ¿Okay? Es como dicen, es más bonito dar que recibir. Yeah. Entonces, hermanos, ¿verdad? Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta noche. Los esperamos para el próximo miércoles, ¿verdad? Y vamos a seguir con esta enseñanza de una vida bendecida. We thank you for joining us here tonight. If you could join us again next Wednesday at 7, we're going to continue with the series of the Blessed Life. And like we said, the number is there for those of you who need help. We'll try and help you as best as we can. And please reach out to us, even for prayer needs. Even if you have a prayer need, a prayer request, let us know, and we can pray for you as well. Y también, hermanos, ese número, también si necesitan oración, díganos para orar por esa necesidad que ustedes tengan. Okay, so con eso vamos a orar para, ¿verdad? Ya despedirnos, y le voy a pedir a Mom si puede orar. And so with that, we're going to pray. I'm going to ask Mom to pray so we can close up our service tonight. Heavenly Father, I thank you, Lord, for this lesson that you're showing each and every one of us, my God. Open our hearts to receive your word, my God, to show that your love for us is so great, my Lord, that you demand very little of us, my God, and you give us so much. Lord, I ask that you bless each and every one that was listening, my God, and that your word just grow in their hearts and in their minds, my Jesus. And I ask you for those that do not know you, my God, that they reach out to you, my Lord, and you are there with them right now, my God. All you're waiting for is them to reach to you so that they could receive you and you could receive them as part of the family of God. I thank you, Lord, for your love and your mercy. And let your spirit just be with each and every one. We ask all this in your precious name. Amen. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God bless you. God bless you.